Hola, soy Jorge Pérez y en este programa de los Anales de nuestra historia, hoy lunes 13 de julio, vamos a hablar un poco de las efemérides de esta semana y una de ellas es la fiesta de la Tirana, esta fiesta grande de nuestro país que sucede en la Pampa del Tamarugal y también los bailes, las danzas que suceden ahí en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Chile. Y vamos a contar un poco de la leyenda de la Tirana y vamos a hablar un poco también de lo que es esta fiesta que lleva de generación en generación y que más o menos es algo importante en este 16 de julio. También vamos a hablar sobre la nacionalización del cobre, uno del motor de la economía. Principalmente nosotros somos un país minero y que producimos cobre y otros tipos de minerales, aparte de la agricultura, de la pesca y de los bosques que tenemos nosotros natural, pero es prácticamente el sustento de nuestro país y que durante estos últimos tiempos ha sido la parte fundamental en el desarrollo de nuestro país en estos durante 50 años hasta nuestra actualidad. Vamos a ir al siguiente tema, mandarle un gran saludo a todos ustedes que me siguen en las redes sociales, por Instagram, Facebook, por YouTube y también por TikTok, que más o menos subo diariamente los días lunes o martes estos programas para que sean de parte cultural y rescatando un poco las tradiciones de nuestro país. Vamos a ir al siguiente tema, a hablar un poco de la fiesta de la Tirana. Siguiendo en el programa de los anales de nuestra historia y con la presentación de esta música típica más o menos de la Tirana, de los bailes que danzan hacia la Virgen del Carmen, vamos a ir un poco a las efemérides de esta semana, que es lo que más o menos resalta un poco lo que es la fiesta grande propia del norte de nuestro país. La fiesta de la Tirana es la mayor celebración religiosa del norte grande de Chile, llevada a cabo en la región de Tarapacá, comuna de Pozo Almonte. Se celebra cada año entre el 10 y el 20 de julio, rindiendo honor a la Virgen del Carmen, a la chinita más o menos propia de ese sector. Y todos estos eventos se rinden homenaje a la reina y patrona de Chile. Destaca por lo siguiente: esto es propias cosas que van trasladándose de generación en generación y la mezcla cultural que tenemos nosotros entre más o menos los bailes típicos propios de más o menos de las danzas que se van mezclando indígenas y también más o menos que nosotros fuimos una mezcla entre españoles y pueblos originarios que vivían en cada sector de norte a sur de nuestro país. Y eso se llama sincretismo y cultura. Se congrega más de 200 cofarines y bailes religiosos como diabladas, morenadas y bailes chinos provenientes de todo el país, y en el extranjero los peregrinos pagan las mandas a través de las danzas, inundando el desierto de color, trajes vibrantes, máscaras y bandas de bronce. Las fechas principales de esta festividad se inauguran oficialmente la noche del 10 de julio en la Cruz del Calvario, marcando el inicio de las peregrinaciones, y los días cúlmines prácticamente es el 15 de julio con la tradición víspera del 16 de julio con la solemne misa y procesión. Más o menos lo que los cuenta un poco los orígenes, tiene las raíces y se mezclan tradiciones andinas con más o menos con la religión católica, cuales se fortalecen a finales del siglo XIX durante la época de lo que más o menos surgió la salitrera. Todo esto nosotros lo podemos encontrar en Memorias Chile, ustedes lo pueden buscar, las costumbres y tradiciones de nuestro país. Nosotros también tenemos a la fiesta grande de Andacollo, que más o menos se realiza en octubre, la fiesta chica, y la fiesta grande en diciembre, o lo que es la fiesta de los Vázquez, más o menos en la zona central, y más o menos lo que es la religión de las fiestas chilotas que se realizan al sur de nuestro país. Vamos a ir
hablar un poco de la historia de la Tirana, más o menos donde nosotros podemos ir a visitar a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, y también de la leyenda de la Tirana. Vamos a ir al siguiente tema. Siguiendo en el programa de los anales de nuestra historia, vamos a trasladarlo al norte de nuestro país, principalmente hacia el interior de Iquique, a la provincia de Pozo Almonte, donde más o menos está situada la Pampa del Tamarugal, y este sector donde alberga esta costumbre y tradiciones como es la fiesta de la Tirana. Vamos a ir un poco a más o menos donde nosotros podemos ubicarlos y más o menos cuántos son la cantidad de personas que visitan esta fiesta, que es una de las más grandes religiosa a nivel nacional, y más o menos que alberga en el norte de nuestro país. Más o menos es un poblado pequeño de 800 habitantes, pero cuando es la fiesta religiosa alberga entre 250.000 y 500 visitantes durante la semana de celebración. Más o menos en el tiempo del año 2018, cuando vino a visitarlo el Papa Francisco de esa época, más o menos reconoció principalmente a la Virgen del Carmen como la patrona del norte de nuestro país y de del norte más o menos donde se celebra esta fiesta. Dentro de la festividad podemos encontrar más o menos tiene una relación principalmente vinculada a la Virgen de Copacabana por los trabajadores y campesinos. Su origen como fiesta es el minero, originado por los obreros aymaras que trabajaban en las minas del cobre y plata en esos sectores. Durante el siglo XIX la fiesta fue redefinida con la identidad pampina creada en las oficinas salitreras y se celebra el 16 de julio en La Pampa, y dentro de lo que es más o menos esta fiesta que más o menos se puede concentrar en lo que más o menos está dentro de su alrededor. También tiene algún protagonismo a lo que sucedió también en la Guerra del Pacífico, dentro de en los enfrentamientos que tuvieron los chilenos y los peruanos que eran prácticamente en ese territorio. También nosotros podemos encontrar diferentes tipos de bailes, como los chinos, los bailes chinos, los chunchos, las yucayas, los morenos, las diabladas, los gitanos, los indios, los cayagualchas y los antaguaras, que son diferentes tipos de presentaciones de baile con los músicos más o menos y con estas danzas muy bonitas, y que nosotros podemos estar escuchando ahora la música que lo ha representado en la fiesta de la Tirana. Vamos a ir al siguiente tema, a hablar un poco de la leyenda de la Tirana. Siguiendo en el programa de los anales de nuestra historia y más o menos resaltando un poco a la fiesta grande del norte de nuestro país, a la fiesta de la Tirana, vamos a ir un poco a la leyenda y cómo floreció esto que ha pasado de generación en generación. La leyenda, según cuentan las personas, que más o menos pasa de abuelos, de los padres, y más o menos es una cosa que va resaltando un lugar más o menos donde está situado en la Pampa del Tamarugal, lo que es la Virgen del Carmen, la patrona de Chile. Según la leyenda reconocida y popular del historiador ariqueño Rómulo Cuneo Vidal, más o menos Diego de Almagro, que recorrió y hacia el descubrimiento de Chile, desde el Cusco hacia el sur, más o menos de lo que ahora se conoce como Chile, principalmente la cultura inca, cautivó a Huilach Huma, que era el último sacerdote que quedaba y que rendía culto al dios Inti. Iba su hermosa hija, la princesa Ñusta Huilach, cuando las tropas estaban en el lugar cercano al actual pueblo de Pica,
muchos yanaconas incas huyeron hacia la pampa del Tamarugal, entre ellas Ñusta Huillat y su padre. Refugiándose en los bosques del Tamarugo, Ñusta Nuyak organizó la rebelión para establecer el poder de su nación, tanto el miedo que llegó a tener que nombrarlo la tirana del Tamarugo. Un día llegó un joven expedicionario portugués llamado Vasco de Almeida, que se había perdido en su camino hacia la mina del Sol. Inevitablemente se enamoró de la joven bella reina y el portugués de inmediato, cuando su relación fue descubierta, fueron los dos condenados a muerte. Los soldados que trabajaban con Ñusta Huillat, al saber de la relación, los atacaron con lluvias de flechas. Almeida, con su propósito de su amor dure para siempre, convence a Ñusta Huillat para que se bautice, y así, a través de la muerte, estarían juntos para siempre, más allá de ambos descubiertos en la ceremonia y asesinados por los nativos. En 1540 estaba en un pueblo de la Tirana el fraile Antonio Rondón hallando una cruz para homenajear a la pareja y construye en ese sector la capilla bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Vamos a ir al siguiente tema, hablar un poco sobre la nacionalización del cobre y ya finalizando con esta fiesta grande del norte de nuestro país. Siguiendo en el programa de los anales de nuestra historia y también resaltando un poco a otra efeméride importante de esta semana, que es la nacionalización del cobre. Acompañado con el tema de Quilapayún, nuestro cobre, vamos a hablar de este mineral importante que más o menos lo entrega lo que es el sustento a nivel nacional y que ha llevado a cabo grandes reformas importantes en relación al mejoramiento de nuestra economía, de las viviendas, de la educación, de la salud, en todos los ámbitos más o menos, gracias hacia lo que se extrae de este mineral que es el cobre. La nacionalización del cobre es el resultado de las políticas públicas iniciadas en 1953 con la creación del Ministerio de Minería bajo el segundo mandato del presidente Carlos Ibáñez del Campo. El cobre ha sido fundamental dentro de la historia de la economía chilena, al ser uno de los principales recursos de explotación en nuestro país, y esta explotación del cobre en Chile comienza a tener mayor relevancia desde los inicios del siglo XX, cuando los grandes consorcios internacionales comenzaron a ver el potencial del cobre chileno en ese momento y que fue explotado a gran manera por el Estado, y empezaron a invertir la modernización de las industrias, ampliando la producción. De esta manera, los principales yacimientos que estaban más o menos ubicados en el norte de nuestro país y también en la zona central por empresas norteamericanas. La relación de las empresas extranjeras con el Estado chileno fue marcando desde la segunda mitad del siglo XX con el aumento de la explotación del cobre, que comenzaron a surgir diversas disputas relacionadas al aumento de los impuestos, el precio del cobre, el control de las inversiones, y luego que comenzar por la década de los 60, el surgimiento de ideas reformistas influenciaron a la opinión pública sobre la idea de recuperar esta riqueza básica, por lo que en el año 1964, bajo el gobierno de Frei Montalva, se pensó principalmente en el año 1966 sobre la chilenización del cobre. La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, más o menos, que fue creada como la Ley 17.450 el 16 de julio de 1971 durante el gobierno de Salvador Allende. Esta ley estableció la gran minería del cobre, completando el proceso de adquisición que hacía en inicio el Estado de Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, denominado chilenización del cobre, que después se convertiría la nacionalización del cobre, y una de las partes fundamentales de nuestra economía que hasta nuestra actualidad
sigue siendo algo importante en el desarrollo económico de Chile. Ya despidiendo este programa con la canción de la Reina del Tamarugal, esta música que resalta un poco a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Tirana y del norte de nuestro país, más o menos darle algunas recomendaciones de lo que va a venir más o menos en estos días de la semana, principalmente con las precipitaciones que vamos a tener, mantener el resguardo, más o menos de las bajadas de las quebradas que a veces afectan acá en el Valle de Elqui, también los cortes de camino, limpiar las canaletas, más o menos los desagües, todo lo que es en relación que se puedan generar tacos de agua para que más o menos podamos nosotros evitar desastres que puede traer lo que es la lluvia, el viento también, la fuerte y la gente que va a viajar hacia la costa, evitar ir a bañarse a la costa o acercarse mucho al mar, principalmente por las marejadas y todo lo que conlleva estos fenómenos naturales que vamos a vivir durante estos días. Se pretende más o menos que va a haber una lluvia entre 200 milímetros hasta 400 milímetros y la lluvia prácticamente se va a durar entre lo que es 4 a 5 días más o menos, lo que se está diciendo en los diferentes medios de comunicación. Darle un gran saludo a todos ustedes que siguen este programa. Hoy hablamos de la patrona de Chile, de la Virgen del Carmen, la fiesta de la Tirana, y también sobre la nacionalización del cobre, que es algo fundamental reconocer a lo que más o menos se luchó en relación a tener algo propio en nuestro país y que a veces es amenazado por la privatización que se quiere realizar en estos últimos tiempos. Les saluda Jorge Pérez y los vemos en un próximo programa. Adiós.